se Bueno, llamaba. Francisco Calderón Hernández, veterano periodista de San Francisco de Macorís. ¿Cómo son los inicios como periodista de Francisco Calderón Hernández? Bueno, en el periodismo yo me inicié allá por el 1971, Sí. reportando esporádicamente para un noticiario que había en Santo Domingo que se llamaba Radio Noticias, Y de la entonces ya emisora HIN. entrando como al noticiario 1070. Sí, primero no había noticiario, lo que había era un segmento como de media hora al día, por la mañana temprano a las 6, del locutor Amado Vázquez del Orbe, que se llamaba Nuestros Periódicos, donde él daba lectura a informaciones de los distintos medios de comunicación del país. El periódico en ese tiempo, El Sol, El Caribe, Última Hora, que ya han desaparecido muchos de ellos, Listín Diario, que todavía existe. Y posteriormente surgió la idea nuestra de hablar con el propietario de la emisora con la finalidad de crear un noticiero. Usted fundó Noticiario 1070. Prácticamente, pero en sí, a cargo de Amado Vázquez del Orbe, fue que tuvo como buen locutor noticioso, fue que tuvo ¿cómo te diría?, la valentía de enfrascarse en ese proyecto, porque la carga económica le competía a él y el pago de más locutores Las secciones que también. tiene Noticiario 1070, incluyendo la alarma, ¿son creación suya? Sí, señor. Esa sección yo era control en IBI Radio, cuando en la frecuencia modulada, que ahora es la H, antes lo que colocaba era música instrumental. Y buscando una idea para que no se interrumpiera una programación o una locución cuando la móvil estaba en la calle, se creó esa musiquita se llama La Marcha de Zacatecas, de Juan Torres, me recuerdo yo Sí. como ahora, en una revolución que ya no existe en esos discos de pasta que venían antes, de vinil, Sí. que le daba más rapidez a la música original. Pero esa música trajo muchos inconvenientes, porque estábamos, recuerda, en los 12 años de la dictadura de Joaquín Balaguer. Y cada vez que había un movimiento oligario en San Francisco de Macorís, y Radio hacía numerosos reportes de los incidentes, de los abusos que cometían los militares y los policías en las calles. Y esa musiquita, los jefes militares de esa época entendían que agitaba a la población y presionaban al dueño de la emisora para que la suprimiera. Muchacho se portó con una valentía extraordinaria. ¿Quiénes los No periodistas cedía. que lo acompañaron en ese tiempo? Estuvimos yo, Adolfo Tavares, Cruz Castro, Sí. que murió, Luis Fabio Goris, también fallecido, y posteriormente entraron otros con el paso de los años, pero hubo varias etapas que el noticiero desaparecía por razones económicas, otras veces ¿Cuándo entra Ricardo Rojas? ¿Cuándo entra Ricardo Rojas? Ricardo Rojas entra un promedio en el año de 1975 aproximadamente, cuando se requería una persona que realizara los editoriales en el noticiario. Y en ese entonces la idea era de Ricardo Rojas, que como todo el mundo sabe es escritor, poeta, porque ya sí, murió, sí, sí. una prosa en poesía, y esos editoriales llamaban mucho la atención, y esa fue la idea de buscarlo específicamente para los editoriales. Sí. Recuerdo yo que él utilizaba un solo dedo en la máquina de escribir. Era el más rápido. Después de yo. Sí, Y sí. escúchame la modestia, sí. No, Sí. ¿tú te recuerdas Sí, cuando yo trabajábamos recuerdo juntos? la La velocidad. rapidez que esa maquinita, muy distinta ahora a la ¿Y computadora. Pedro Fernández, cuándo inició? Pedro Fernández era locutor, él trabajaba en Radio Progreso. Esa fue su primera acción, su primer oficio. De Pedro Fernández, claro. Sí. Pedro Fernández entró aproximadamente en ese mismo tiempo. Antonio María entró luego. Entró luego, sí. Lo buscamos porque había una sección en el noticiero que se llamaba La Entrevista de Hoy, para la realización de esa entrevista.
pero generalmente el noticiero se abastecía de recortes de periódicos y las noticias locales, que esas las redactábamos nosotros. El departamento de prensa cuando inició estaba en el mismo estudio de noticias donde están los locutores que ven. Por otra parte, Ahí había una maquinita o dos, sí. y después con el paso de los años se habilitó una oficina para la redacción. El gobierno de doctor Balaguer en los 12 años hubo periodistas que fueron combativos. Podía mencionar varios, claro, incluyéndose usted. Otro Bueno, está Luis Fabio Boris, sí, que tuvo que abandonar varias veces a San Francisco de Macorís. Él escribía para el periódico Nacional, muy combativo, denuncias reales que no eran inventos. Altagracia Paulino. Altagracia Paulino, que precisamente hoy me llamó que venía para San Francisco, que ella abandonó a San Francisco de Macorís por varios días porque había un coronel apellido Paulino Reyes de León que dijo que daba una recompensa por la cabeza de ella, por el simple y grave delito de que publicó una matanza que hicieron los policías en el Sánchez Dominguito Paulino también. Domingo de Jesús. Domingo de Jesús. Paulino no, sí. Domingo de Jesús. Más o menos era más conservador, pero con el paso de los años se retiró para Villa Altagracia. Diego del Valle también y Eduardo Guzmán hicieron su trabajo. Diego del Valle era locutor de noticiario. Sí. Eduardo Guzmán tenía un espacio antes del noticiero que se llamaba Notimúsica 1070, de 6 de la tarde en adelante, que ahí fue que comenzamos a redactar algunas noticias con muchísimas faltas ortográficas, pues apenas estábamos en 7º curso, y posteriormente surgió el noticiario. Usted fue herido de bala, en una historia fue cerca del estómago. Sí, por eso fue mucho antes de surgir sí. El noticiario, sí, eso fue en marzo. De las cabezas calientes. Prácticamente todo aquel que era opositor al régimen dictatorial de Joaquín Balaguer era enemigo del gobierno. Sí.